Hola, buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer el tema de respuesta inmune contra bacterias, virus y hongos. El equipo está conformado por Eduardo Garza Cervantes, Vanessa Gabriela Ledesma Romo, Claudia Trejo López y Tagle Urrutia Emilio. Bueno, para empezar, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune o inmunológico es el conjunto de órganos, tejidos y células que están conectados, las cuales tienen como objetivo el de proteger el cuerpo de diferentes agentes externos. Esta trata lo posible de una respuesta de defensa frente a otro agente infeccioso. El sistema inmunológico defiende al organismo de la invasión de sustancias extrañas o peligrosas. Algunos de los invasores pueden ser microorganismos, parásitos, células cancerosas, órganos y tejidos trasplantados. ¿Qué es la respuesta inmune? Bueno, la respuesta inmune es un mecanismo de defensa del cuerpo contra sustancias que considera dañinas o extrañas. Durante esta respuesta, el sistema inmunitario reconoce y ataca los antígenos superficiales, por lo general proteínas de sustancias o microorganismos como bacterias o virus, de manera que los ataca y en ocasiones los destruye. El sistema inmunológico nos defiende constantemente frente a la agresión procedente del exterior, así como del propio organismo, con el fin de mantener la integridad biológica de nuestro organismo. Todos los mecanismos de defensa de las cuales nuestro sistema inmunitario dispone y pone en marcha para proteger a nuestro organismo se pueden agrupar debajo término como respuesta inmune. ¿Para qué sirve? La principal función del sistema inmunológico es el de defender al cuerpo de diferentes agentes externos que hay en un entorno en el que un organismo se puede desarrollar, los cuales pueden llegar a provocar desequilibrio en el bienestar del cuerpo. En cuanto al sistema inmune, destaca que en alguno de los agentes infecciosos se introduce por algún orificio del cuerpo, ya sea por una herida abierta o de manera intravenosa, nuestro sistema inmune se encarga de reconocer y combatirlo para eliminarlo. Las primeras células en detectar la llegada de este agente extraño son los fagocitos y linfocitos. Los fagocitos y linfocitos son las primeras células en reaccionar a la infección. Estas células se encargan de copular, capturar y destruir en pedazos muy pequeños al invasor. Dentro de ellas, normalmente, esto es superficie para eliminar la infección. Componentes del sistema inmune. Anticuerpos es una proteína producida por el sistema inmunitario. El cuerpo, cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos, los elementos del antígeno abarcan microorganismos, tales como bacterias, hongos, parásitos y virus químicos. Antígenos, cualquier sustancia que provoque en el sistema inmunitario anticuerpos contra sí mismo. Esto significa que su sistema inmunitario no reconoce la sustancia y está tratando de combatirla. Los linfocitos B es un tipo de glóbulo blanco elaborado a través de anticuerpos. Los linfocitos B son parte del sistema inmunitario que se forma a partir de las células madres en la médula ósea, también llamada célula B. Los basófilos, tipo de célula inmunitaria que tiene gránulos, partículas pequeñas, con enzimas que se liberan durante las reacciones alérgicas o el asma. Un basófilo es un tipo de glóbulo blanco y de granulocito. La quimiositaxis es un proceso mediante el cual una sustancia química atrae a las células hacia un lugar determinado. El sistema de complemento de una cascada enzimática compuesta por proteínas que ayudan a defenderse de las infecciones. Los linfocitos T citotóxicos son un tipo de linfocito T que se adhiere a las células infectadas, a las cancerosas y las destruye. El leucocito es otro nombre de un glóbulo blanco, como el monocito neutrófilo o el eosinófilo. Un basófilo o linfocito, sistema linfático, es una red de ganglios linfáticos conectados por vasos linfáticos que ayudan al cuerpo a transportar los microorganismos de las células muertas o dañadas por ser filtradas o destruidas. Las citocinas son pequeñas partes que son cruciales para contrarrestar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunológico y las células sanguíneas. Células dendríticas son las principales células presentadas antigénicas por su capacidad de capturar, procesar y presentar antígenos de forma óptima a linfocitos T.
y generar respuesta inmune específica. Los eosinófilos son glóbulos blancos que destruyen bacterias y otras células extrañas demasiado grandes para ser ingeridas. Los linfocitos T cooperadores son glóbulos blancos que se ayudan a los linfocitos B a reproducir anticuerpos contra antígenos extraños. Histocompatibilidad está determinada por los antígenos leucocitarios humanos. Antígenos leucocitarios humanos, HLA. Son un grupo de moléculas de identificación situados en una superficie de todas las moléculas de una persona, combinadas de forma única en cada individuo, de modo que un organismo pueda diferenciar lo propio de lo ajeno. Inmunocomplejo o complejo antígeno-anticuerpo. Es un anticuerpo unido a un antígeno. Respuesta inmunitaria. Es una forma como el cuerpo produce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extraño o dañinas. Inmunoglobulina es otra denominación para anticuerpo. Interleucina es un tipo de mensajero de algunos glóbulos blancos, asegura e incluyen en otros glóbulos blancos. Linfocitos son un tipo de glóbulo blanco responsable de la inmunidad adquirida, lo que ayuda a producción de anticuerpos. La diferencia entre lo propio y lo ajeno, y la destrucción de las células infectadas de los cancerosos. Macrófagos son células grandes que se desarrollan a partir de unos glóbulos blancos denominados monocitos. Ingieren bacterias y otras células extrañas del organismo, ayudando a las células T a identificar microorganismos y otras sustancias extrañas. Complejo principal de la histocompatibilidad es un sinónimo de antígeno, leucocitarios humanos. Los monocitos son células que se encuentran en los tejidos que liberan histocina, además de otras sustancias implicadas en las reacciones inflamatorias y alérgicas. Una molécula es un grupo de átomo combinado, químicamente, en forma de sustancia concreta. Las células natural killer son un tipo de glóbulo blanco que puede detectar y destruir células anómalas. Por ejemplo, ciertas células detectadas cancerosas sin tener que aprender primero qué se trata, es una célula anómala. Neutrófilos, clase de glóbulos blancos, leucocitos, más abundante en el torrente sanguíneo. Se encuentra entre las primeras células inmunitarias que participan en la defensa ante la infección. Son fagocitos que ingieren bacterias y otras células extrañas. Contienen gránulos que liberan enzimas, las cuales ayudan a destruir y digerir estas células, atrapando bacterias, lo que evita que se diseminen y hacen más fáciles la destrucción. Fagocitosis son un tipo de célula que ingieren, mata y destruye microorganismos invasores, otras células y fragmentos de célula. Complejo principal de la histocompatibilidad es un sinónimo de antígeno leucocitario humano. Leucocitos son un tipo de glóbulo blanco responsable de inmunidad adquirida, lo que incluye la producción de anticuerpos, la diferenciación entre lo propio y lo ajeno y la destrucción de las células infectadas y de las cancerosas. La fagocitosis es una forma específica de endocitosis, por lo que algunas células asimilan partículas sólidas, entre las que se incluyen de los patógenos microbianos. Un receptor es una molécula localizada en la superficie de una célula o dentro de ella que puede destacar moléculas específicas de encaje en ellas, exactamente como una llave en una cerradura. Un linfocito T regulador es un glóbulo blanco que ayuda a determinar una respuesta inmunitaria. Las células T son glóbulos blancos, implicados en la inmunidad adquirida. Las hay en tres tipos: ayudante, asesino y regulador. Existen varios tipos distintos de glóbulos blancos, leucocitos, como monocitos y neutrófilos. Macrófagos son células grandes que se desarrollan a partir de un glóbulo blanco, denominadas monocitos. Ingieren bacterias y otras células extrañas al organismo, ayudando a las células T a identificar microorganismos y otras sustancias extrañas. Eosinófilos, basófilos, linfocitos, cada uno de ellos desempeña una función distinta en el sistema inmunitario. Bueno, ¿qué es la inmunoevasión? La inmunoevasión es un mecanismo de evasión contra el sistema inmunológico. Distintos organismos infectados aplican este mecanismo para eludir al sistema inmune y así no ser eliminados del cuerpo. Este hecho les permite instalarse en los tejidos del cuerpo
e invadirlos desde el interior. Algunos de los mecanismos que poseen algunas bacterias para poder infectar al organismo es evasión de la fagocitosis. Las bacterias con cápsula polisacáridas resisten la fagocitosis, por lo que son más virulentas que las cepas homólogas. Las cápsulas, los anticuerpos específicos contra las cápsulas vencen este mecanismo. Evasión de la destrucción por fagocitosis. Uno o varios de estos mecanismos se dan en todas las bacterias intracelulares. La bacteria puede ser resistente al NO, óxido nítrico, al anión superoxión, O2, al H2O2, agua oxigenada. La bacteria puede impedir la formación del fagolisosoma. La bacteria puede escapar del fagosoma al citoplasma del fagocito. Respuesta adecuada por parte del huésped para contrarrestar estos mecanismos y contener la infección activada por macrófagos. La inhibición del componente y de la activación de algunos de sus productos. Las cápsulas de muchas bacterias, gram positiva y gram negativa, contienen ácido ciálico, que inhibe la acción de complemento por vía alternativa. La proteína MDS, figones, impide que la vía alterna del complemento, la cápsula y la gruesa capa de peptidoglucano de las bacterias gram positivas inhibe la ensamblación del complejo lítico, complejo que ataca la membrana del complemento en la superficie bacteriana. La inhibición de la activación por vía alterna del complemento rastrea la respuesta inflamatoria del huésped, pero finalmente en el huésped. Inmunocompetente. Puede ser compensada por la vía lactinas y cuando aparentan las IgM por la vía clásica. Inhibición de la respuesta quimiotáctica inducida por C5A por producción de una C5A peptidasa. Inhibición de los linfocitos T, proteína, OPA, antígenos de la superficie neiseriana, gonorrea. Puede inhibir activaciones, proliferaciones de los LTCD4+. Las microbacterias inducen a los macrófagos la producción de TGF-B e IL-10, citocinas de acción antiinflamatoria e inmunosupresora, produciendo de enzimas proteasas contra IgA, P1-moide. Supresión de la respuesta inmune y antibacteriana por la supresión de la citocina supresora. Yersinia entercolítica. Produce IL-10 por inhibición del aumento de moléculas CMH clase 2 de las moléculas presentadoras de antígeno producido por INF y M tuberculosis. Variaciones genéticas de los antígenos de superficie es el mecanismo más competente y eficaz de las bacterias. Pueden tener contra la inmunidad humoral específica del huésped, es decir, contra la producción de anticuerpos. Inmunidad natural o inmunidad innata. La inmunidad natural o la inmunidad innata es la resistencia que existe de un individuo al nacimiento y que es carácter genético en la inmunidad natural. Participan barreras de naturaleza anatómica, como la piel, mucosa y células de naturaleza fisiológica o bioquímica, como reflejos de la temperatura, pH, proteínas, enzimas, complementos, etc. Existen factores que influyen en su efectividad. Estos pueden ser internos, como la edad, el sexo, el grado de nutrición, la fatiga, el estrés, etc. O externos, como la temperatura, la contaminación, la radiación, los medicamentos, entre otros. Otros mecanismos participantes en la inmunidad natural o inmunidad innata son la inflamación y la fagocitosis, la cual a través de la presentación del antígeno al linfocito establece la interacción eficaz entre la inmunidad natural y la activación de la específica. La inmunidad natural o inmunidad innata es la primera línea de defensa influyente de manera importante en directa, que seguirá otro tipo de inmunidad, la específica o la adquirida. Las barreras naturales. Las barreras naturales son una parte muy importante del sistema inmune, ya que estas van a ser la primera línea de defensa
nos protegen de gran mayoría de los agentes infecciosos. Ejemplo, la piel, barrera física y mecánica que impide la penetración de gérmenes. Estrato córneo grueso de las zonas de mayor riesgo traumático. Su acción de barrera física se ve acompañada del efecto de barrera bactericida de pH, ácido del sudor, la secreción subácea y los ácidos grasos. Mucosa, secreción mucosa o moco, que gracias al moco de su adherencia atrapa bacterias, esporas y otros elementos particulares. Epitelio capilar, que como su movimiento rítmico produce un efecto de barrido y expulsión hacia la parte alta de las vías respiratorias. Los líquidos naturales, como el moco gástrico y el pH ácido del estómago. Enzimas proteólicas pancreáticas. Acción bactericida de las sales biliares sobre determinados patógenos. Microbiota intestinal. Sobre el crecimiento de las células del intestino, así como el desarrollo de la regulación del sistema inmune a través del efecto barrio. La microbiota intestinal lleva a cabo su función protectora, y las bacterias intestinales, al ocupar un espacio o nicho ecológico, impiden el crecimiento de bacterias extrañas al ecosistema. Además, la microbiota propia impide el subcrecimiento de las bacterias oportunistas que habitan en el intestino, pero no el crecimiento restringido. El equilibrio entre las especies bacterianas reside y confiere estabilidad al conjunto de la población microbiana. Este efecto de barrera se debe a su capacidad de ciertas bacterias para producción de sustancias antimicrobianas, que bloquean el crecimiento de otras bacterias, y también competencia entre otras, o recursos del sistema, ya sean nutrientes o espacio para crecer. Sustancias químicas presentes en múltiples secrementos, lágrimas, saliva, los gránulos citoplasmáticos del neutrófilo y el monocito macrófago. Destruye el proteoglicano de la pared bacteriana, actúa a nivel de la unión N-ácido glucosamina, ácido N-acetilmurámico, proteínas de complejo, son proteínas plasmáticas, su síntesis hepática está situada en el IL-1, IL-26, durante la respuesta inflamatoria de diversos orígenes. 3/4 incluyen propia C reactiva PCR, de amiloide, sérico A, SAA, antitripsina, heptoglobina, fibrinógeno, varios componentes del sistema de complementos, ceruplasmina. 3/4 de funciones varias, A, unión de bacterias activando el complemento y favoreciendo la fagocitosis, B, opsonización, C, modulación de la proteasa, E, inhibición de la acción PAF, factor de activación de plaquetas. Bueno, tenemos también como parte de las células de defensa, las células de un sistema inmunitario que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Las células inmunitarias se forman a partir de las células madre de la médula ósea que se convierten en diferentes tipos de glóbulos blancos. Los macrófagos. Los macrófagos son la primera línea de defensa del cuerpo. Cumplen muchas funciones de macrófago, de la primera célula en reconocer y envolver sustancias extrañas, antígenos. Los macrófagos descomponen las sustancias presentadas por las proteínas más pequeñas de los linfocitos T. Las células T están presentes programadas para reconocer respuestas y recordar antígenos. Los macrófagos también producen sustancias llamadas citocinas que ayudan a regular la actividad de los linfocitos. Los leucocitos. Hay diferentes tipos de leucocitos que forman parte de la respuesta inmune. Los granulocitos neutrófilos son la primera célula inmunitaria más comunes del cuerpo. En una infección, sus números aumentan rápidamente y son los principales componentes del pus, y se encuentran alrededor de la inflamación más comunes, y su función es ingerir y destruir el material extraño. Las basófilos o eosinófilos son leucocitos que contienen grandes gránulos dentro de la célula. Estos interactúan con determinados materiales extraños. Un aumento de su actividad puede provocar una reacción alérgica. Los neutrófilos, la clase de glóbulos blancos leucocitos más abundante en el torrente sanguíneo.
Se encuentran en las primeras células inmunitarias que participan en la defensa durante la infección. Son fagocitos que ingieren bacterias y otras células extrañas. Contienen gránulos que liberan enzimas, las cuales ayudan a destruir e ingerir estas células. Los neutrófilos circulan en el torrente sanguíneo y deben recibir señales para salir de él y entrar a los tejidos. A menudo la señal proviene de las propias bacterias de la proteína, del sistema de complemento u otros tejidos dañados, los cuales producen sustancias que atraen a los neutrófilos a la zona conflictiva. El proceso por el cual utilizan sustancias para atraer la célula de una zona determinada se denomina quimiotaxia. Los neutrófilos también liberan sustancias que forman fibras o un tejido circundante. Estas fibras atrapan bacterias, lo que evita que se diseminen y los hacen más fáciles de destruir. Los eosinófilos. Los eosinófilos pueden ingerir bacterias, pero también atacan a células extrañas que son demasiado grandes para poder ingerirlas. Contienen gránulos que liberan enzimas y otras sustancias tóxicas cuando encuentran células extrañas. Estas sustancias perforan las membranas de las células atacadas. Los eosinófilos circulan en el torrente sanguíneo, pero son menos activos contra las bacterias que los neutrófilos y otros macrófagos. Una de sus funciones principales consiste en la adhesión de los parásitos y facilitar así que puedan movilizarlos puedan ser destruidos. Los eosinófilos ayudan a destruir las células cancerosas, también producen sustancias químicas implicadas en la inflamación y en las reacciones alérgicas. Cuando padecen alergias, infecciones parasitarias o asma, en el torrente sanguíneo presentan más eosolitos que cuando no se sufren otros trastornos. Basofilios. Los basofilios no ingieren células extrañas. Contienen gránulos llenos de histamina, sustancia que participa en las reacciones alérgicas cuando los bacilos encuentran alergenes, antígenos que causan reacciones alérgicas, liberando histona. La histona aumenta un aporte de la sangre a los tejidos dañados, lo que da lugar a la hinchazón y la inflamación. Los basófilos también producen sustancias que atraen a neutrófilos y los eosinófilos a la zona conflictiva. Las células dendríticas. Las células dendríticas se conocen como el tipo de célula más eficiente que se presenta en los antígenos y tienen la capacidad de interactuar con células T e iniciar una respuesta inmune. Las células dendríticas están recibiendo cada vez más atención científica y clínica, debido a su función clave para la respuesta inmune y su posible uso de vacunas antitumorales. Las células natural killer forman parte de la primera línea de defensa frente a un amplio rango de patógenos. En concreto, proveen protección frente a la infección viral y bacteriana, que ayudan a detectar y limitar el desarrollo de cánceres. En este sentido, fueron inicialmente descritas como células que inhibirán la destrucción de células tumorales sin tener que percibir señales o activarse. Recordemos que, por ejemplo, los linfocitos C, citotóxicos, necesitan encontrar el antígeno presentado por las células presentadoras, por lo que su nombre está conectado a su habilidad natural para matar. Aparte, son capaces de secretar citocinas como IFN y TNF-A, que contribuyen al segmento mecánico de la defensa incorporada durante la sección inmune. Podríamos pensar que las células que muestran una habilidad natural para matar deberían estar estrictamente controladas para la protección de las células sanas de un ataque. Por ello, además de su vulnerabilidad, secreciones activas, las células natural killer expresan expresiones de inhibición que reconocen MHC de clase 1, lo que se denomina reconocimiento propio. Se trata de un mecanismo de control muy eficiente, puesto que casi todas las células normales expresan MHC de clase 1, por tanto están protegidas de ataques indeseados cuando están patrullando. Están constantemente en contacto con otras células. Durante esta interacción se produce un equilibrio entre señales activadoras e inhibidoras, que determina si la célula natural killer atacará o no. La inmunidad adaptativa es un mecanismo de defensa mucho más evolucionado, estimulada luego de la expresión de agentes infecciosos o patógenos. Cuando un microorganismo logra evadir los mecanismos de la respuesta inmune innata en el individuo, se acumula una gran cantidad mayor de antígeno a un lugar determinado, se activarán los procesos de la inmunidad adaptativa.
Dicho proceso provocará la activación de las células TEAR con alta especificidad, proceso que activará los mecanismos de la inmunidad adaptativa con alta especificidad por el microorganismo en cuestión y de mecanismos vectores específicos contra el agente patógeno. Esta respuesta demorará varios días en activarse y está mediada por linfocitos T específicos para microorganismos que se activarán y proliferan, induciendo mecanismos efectores que eliminan el agente infeccioso y generan memoria inmunológica. Se inician los nódulos linfáticos que drenan el sitio de la infección. Cuando las células T naive circulantes encuentran su antígeno específico, el antígeno es capturado por el tejido de las células dendríticas que se activan y se transforman en células presentadoras de antígeno y lo llevan hacia los nódulos linfáticos regionales. Cuando llegan al nódulo, las células dendríticas activadas presentan el antígeno a células T naive que se activarán y diferenciarán a las células efectoras. Estas células activadas que abandonan el nódulo y migran hacia el sitio de la inflamación dirigidas por citoquinas y quimioquinas realizan la actividad efectora de la inmunidad celular o humoral por la activación de linfocitos B específicos por el antígeno. El tipo de respuesta que se genere estará determinada en gran parte por el ambiente de citoquinas generadas desde la inmunidad innata y durante la presentación antigénica. Eso determinará la expansión de células T de tipo 1 o 2, que se pueden llamar células TH1 o TH2. Dependiendo de qué tipo de células T se expandan, será el tipo de inmunidad y los mecanismos efectores que se activarán. Se puede dividir en dos, como lo mencioné anteriormente: la inmunidad celular, que es el tipo de respuesta inmunitaria producida por la acción directa de los inmunocitos como los linfocitos, las células T y no por los anticuerpos. La célula responsable es el linfocito T. Y la inmunidad humoral. La responsable es el linfocito B. Este, al ser estimulado, se transforma en la célula plasmática, que es la célula efectora que produce anticuerpos o inmunoglobulinas. Algunas de las características de la respuesta adaptativa son la diversidad. Eso se refiere a que es lo que permite que el sistema inmunitario responda a gran variedad de diversos patógenos. La especificidad da lugar a que cada microorganismo genere respuestas específicas en su contra, la memoria. La exposición del sistema inmunitario a un agente extraño mejora su capacidad para responder de nuevo a este ante una reexposición. Es por esto que las respuestas inmunitarias adaptativas son más rápidas y eficientes. La especialización genera respuestas óptimas para la defensa frente a los microorganismos. Así, la inmunidad celular y la inmunidad humoral son estimuladas por diferentes microorganismos. La autolimitación permite al sistema inmunitario disminuir de intensidad frente a un antígeno, devolviendo así el sistema inmunitario a su estado basal. Y por último, la ausencia de autorreactividad. Es una de las propiedades más importantes del sistema inmune, que brinda la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño y no reaccionar frente a sustancias antígenas propias. Esa propiedad es compartida con la inmunidad innata. Respuesta inmune frente a bacterias. Inmunidad innata frente a bacterias extracelulares. Los mecanismos fundamentales de la inmunidad innata operantes contra bacterias extracelulares son la fagocitosis, la respuesta inflamatoria y la activación del complemento. Los fagocitos pueden unirse a bacterias extracelulares mediante una serie de receptores. Dicha interacción, junto con la señalización intracelular realizada por los TLRs, que son receptores tipo TOL, activa a los fagocitos incrementando su capacidad fagocítica y microbiocida. De ahí la resistencia de las bacterias a la fagocitosis y a la digestión dentro de los macrófagos. Es un determinante importante de la patogenosidad y virulencia de las mismas. La producción de grandes cantidades de citoquinas pueden ser perjudicial y de hecho son responsables de algunas manifestaciones clínicas de las infecciones por bacterias extracelulares. El daño de tejidos normales adyacentes es un efecto colateral de estos mecanismos de defensa. La consecuencia más grave inducida por la secreción descontrolada de citoquinas es el shock séptico, que puede presentarse con coagulación intravascular diseminada, falta multiorgánica y muerte, propia de algunas infecciones por bacterias gram positivas y gram negativas. La activación del complemento en ausencia de anticuerpos también tiene un rol importante en la eliminación de estas bacterias. El péptido glicano de las paredes celulares de las bacterias gram positivas y el
LPS, que son lipopolisacáridos de las paredes celulares gram negativas, activan la vía alterna de complemento promoviendo la formación de C3 convertasa. Además, la activación de la cascada del complemento podría terminar en la formación de un complejo de ataque a membranas que lisa a las bacterias. Inmunidad innata frente a bacterias intracelulares. La inmunidad humoral es la principal respuesta específica protectora contra estas bacterias. Los polisacáridos de las paredes celulares de las cápsulas de estos microorganismos constituyen uno de los componentes más inmunogénicos de las mismas y son el prototipo de antígeno T independiente. Dichos antígenos estimulan a las células B que generan una respuesta de inmunoglobulina específica, aunque también pueden generarse otros tipos de inmunoglobulina. Probablemente sea la liberación de citoquinas las que promueve el cambio de isotipos de cadena pesada de la inmunoglobulina. Los anticuerpos producidos contra los antígenos de superficie, que son polisacáridos o proteicos, y las toxinas bacterianas estimulan 3 tipos de mecanismos efectores. La inmunoglobulina G opsonizan a las bacterias favoreciendo la fagocitosis. Estas se unen a los receptores Fc y están presentes en monocitos, macrófagos y los neutrófilos. Segundo, las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M neutralizan las toxinas bacterianas, impidiendo que se unan a sus células blanco, promoviendo su fagocitosis. Tercero, tanto la inmunoglobulina G como la inmunoglobulina M activan el sistema del complemento que conducen a la formación en la superficie bacteriana de un complejo de ataque a la membrana, que se conoce como MAC, cuya función lítica es importante solo para eliminar algunos microorganismos. Los individuos con deficiencia en los componentes tardíos del complemento C5 a C9 involucrados en la formación del MAC tienen mayor sensibilidad a la infección por determinados microorganismos. La principal respuesta de las células T frente a las bacterias extracelulares está mediada por los linfocitos T CD4, que fueron activados por los antígenos bacterianos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, de clase 2. Estos linfocitos actuarán como células T helper, secretando citoquinas que estimulan la producción de anticuerpos específicos y activando las funciones fagocíticas y microbicidas de los macrófagos. La inflamación aguda y el shock tóxico o séptico son 2 consecuencias nocivas de la defensa contra las bacterias extracelulares. Una complicación tardía de las respuestas inmunes humorales frente a infecciones bacterianas puede ser debida a la producción de anticuerpos productores de enfermedades. Inmunidad innata frente a bacterias intracelulares. Los mecanismos centrales de la inmunidad innata frente a estas bacterias son la fagocitosis y la acción de las células natural killer, NK. Sin embargo, las bacterias intracelulares son resistentes a la degradación dentro de los fagocitos mononucleares. Dicha resistencia contribuye en gran medida a que algunos patógenos intracelulares sean capaces de permanecer por largos periodos en el huésped, reactivar luego de curas aparentes y establecer infecciones crónicas de difícil erradicación. Por otro lado, las bacterias intracelulares inducen la activación de células NK, ya sea directamente o mediante la producción de citoquinas derivadas de macrófagos. Las células NK activadas secretan interferón, que a su vez un potente activador de los macrófagos, mejorando su capacidad fagocítica y microbicida. Este proceso podrá retrasar el crecimiento de la bacteria. Sin embargo, la resolución definitiva de la infección requiere de la inmunidad adaptativa. En tal sentido, se considera que las células NK son células claves para la contención de las bacterias intracelulares mientras se desarrolla la inmunidad adaptativa. Inmunidad adaptativa frente a bacterias intracelulares. La principal respuesta inmune protectora contra las bacterias intracelulares es la inmunidad mediada por células. Muchos antígenos proteicos de estas bacterias estimulan las respuestas de células T, CD4 y CD8.
y ambos tipos celulares contribuyen al desarrollo de inmunidad protectora contra las bacterias intracelulares. Una función efectora central para eliminar estos microorganismos es mediada por macrófagos activados por citoquinas, derivadas de células Th1, que son una clase de linfocitos T. Por otro lado, las células T, CD8 activadas pueden actuar como linfocitos citotóxicos sobre células infectadas que presentan antígenos bacterianos en el contexto de MHC clase 1. Las diferencias entre el tipo de respuesta mediada por células T puede explicar las distintas manifestaciones clínicas que determinan la infección por un microorganismo en individuos diferentes. En algunas situaciones esto se ha explicado por el entorno de las citoquinas secretadas por el transcurso de la respuesta, que determina la expansión de un grupo de células Th1 o Th2, que inducen mecanismos efectores distintos, mientras una respuesta de tipo 1 favorece la inmunidad celular y determina niveles bajos de anticuerpos. Una respuesta de tipo 2 determinará lo contrario, altos títulos de anticuerpos y baja inmunidad celular. Por otro lado, ya se mencionó, estas bacterias han desarrollado mecanismos que las hacen resistentes a la fagocitosis y que persisten por largos periodos, aún en individuos con inmunidad celular efectiva. Dicha persistencia genera una estimulación antígena crónica que puede conducir a la formación de colecciones locales de macrófagos activados llamados granulomas, que rodean los microorganismos impidiendo su diseminación. La inflamación granulomatosa es una característica histológica propia de muchas infecciones producidas por micobacterias y que la asocia con necrosis y fibrosis, conduciendo a lesiones tumorales severas. Evasión de mecanismos inmunes por bacterias extracelulares. La virulencia o patogenosidad de estas bacterias se relaciona con atributos que favorecen a la colonización e invasión de tejidos del huésped y que le permiten resistir a la acción del sistema inmune. Estos incluyen proteínas de superficie bacteriana con propiedades de adhesinas, mecanismos antifagocitarios e inhibición del complemento o inactivación de sus productos. Las cápsulas de muchas bacterias gram positivas y gram negativas confieren resistencia a la fagocitosis. Además, algunas tienen residuos de ácido ciático que inhiben la activación de la vía alterna del complemento. Por lo tanto, la producción de cápsula constituye un mecanismo importante de evasión inmune y las bacterias encapsuladas son más virulentas que cepas carentes de cápsula. Otro mecanismo usado por bacterias para evadir la respuesta inmune adaptativa es la variación genética de antígenos de superficie. Muchas bacterias como la Escherichia coli y Neisseria gonorrhoeae presentan pili, que son estructuras implicadas en la adhesión bacteriana a las células del huésped, constituidos por la proteína pilina. Los genes que codifican la pilina consisten en 1 o 2 loci de expresión y 10 a 20 loci silenciosos, cada uno contenido 6 secuencias codificantes llamadas minicassette. La variación antigenética de la proteína pilina resulta de una alta tasa de conversión entre loci silencioso y de expresión. Así es posible crear más de 1 millón de combinaciones cuyos productos proteicos son antigénicamente distintos. Este mecanismo de variación antigénica ayuda a la bacteria a escapar de los anticuerpos específicos, aunque el significado principal para el microorganismo sea seleccionar el pili que sea mejor para la adherencia a las células epiteliales del huésped. Evasión de mecanismos inmunes por bacterias intracelulares. La mayoría de bacterias se inactivan cuando son fagocitadas por macrófagos y leucocitos poliformonucleares. Sin embargo, muchos microorganismos han desarrollado estrategias para sobrevivir y replicarse en estas células. Algunos usan los mecanismos fagocíticos preexistentes para su intemalización, que se unen a fragmentos C3b del complemento, lo que favorece su captación por células fagocíticas. Una vez dentro de la vacuola fagocítica, algunos patógenos disuelven la membrana vacuolar y acceden al citoplasma celular rico en nutrientes, evadiendo los mecanismos bacterianos del fagocito.
Los principales factores de virulencia bacterianos que permiten resistir la fagocitosis y facilitan la sobrevivencia intracelular incluyen las cápsulas y la producción de enzimas que destruyen la membrana vacuolar, que degradan proteínas lisosómicas o que neutralizan los radicales tóxicos del oxígeno. Respuesta inmune contra bacterias en animales. La inmunidad antimicrobiana consiste en una respuesta innata temprana seguida por una respuesta adaptativa posterior más prolongada. El reconocimiento de las bacterias invasoras a través de los receptores de tipo TOL y otros receptores induce la inflamación, la liberación de citoquinas y la activación de complemento. Si esto no es suficiente para eliminar a los microorganismos invasores, entran en juego los mecanismos de la inmunidad adquirida. De este modo, las células dendríticas y los macrófagos ingieren las bacterias e inician la inmunidad adquirida mediante la secreción de citoquinas y la estimulación de la respuesta de los linfocitos T y B. Los TLR son responsables en gran medida del reconocimiento inicial de las bacterias invasoras. La unión de los productos microbianos a los TLRs estimula una cascada de señales que activa genes de vital importancia en la defensa del hospedador. Inmunidad adquirida en animales. Hay 5 mecanismos básicos por los que las respuestas inmunes adquiridas combaten las infecciones bacterianas. Estos son: 1. La neutralización de las toxinas o las enzimas por los anticuerpos. 2. La destrucción de las bacterias por los anticuerpos y el complemento. 3. La opsonización de las bacterias por los anticuerpos y el complemento favoreciendo su fagocitosis y su destrucción. 4. La destrucción de las bacterias intracelulares por los macrófagos activados. Y 5. La destrucción directa de las bacterias por los linfocitos T, citotóxicos y las células asesinas naturales NK. La neutralización tiene un lugar cuando los anticuerpos evitan la unión de las toxinas a sus receptores en las células diana. El mecanismo de neutralización implica, por tanto, la competición entre los receptores y los anticuerpos por la molécula tóxica, ya que una vez que la toxina se ha combinado con sus receptores, los anticuerpos son relativamente ineficientes para deshacerse de esta unión. Inmunidad frente a las bacterias invasivas en animales. La protección frente a las bacterias invasivas normalmente está mediada por anticuerpos dirigidos contra los antígenos de superficie de la bacteria. Para que la fagocitosis sea eficaz es necesario que la superficie de las bacterias esté recubierta por una capa de opsoninas que serán reconocidas por las células fagocíticas. Estas opsoninas son principalmente anticuerpos C3b, además de las opsoninas innatas, como la lectina de unión amanosa. La activación del complemento por las bacterias mediante las vías alternativas y de las lectinas lleva a la unión de C3b a su superficie. Los anticuerpos no solo actúan como opsoninas por sí mismos, sino que también favorecen a la unión de C3 mediante la activación del complemento por la vía clásica. Los anticuerpos dirigidos contra los antígenos capsulares pueden neutralizar las propiedades antifagocíticas de la cápsula, opsonizando a las bacterias y permitiendo su destrucción por parte de la célula fagocítica. En el caso de las bacterias no capsuladas, los anticuerpos dirigidos contra los antígenos o actúan como opsoninas. La importancia de las cápsulas bacterianas en la inmunidad se ha visto en el carbunco bacteriano. Posee cápsulas y exotoxinas. La inmunidad antitóxica es protectora, pero se desarrolla lentamente. Además, la producción de toxina tiende a ser prolongada, ya que el microorganismo es capsulado y las células fagocíticas tienen dificultad para eliminarlo. Como resultado, los animales no vacunados suelen morir inevitablemente. Mientras que algunas bacterias son destruidas mediante la fagocitosis, otras son eliminadas cuando se encuentran libres en la circulación. En animales no sensibilizados, las bacterias son destruidas por la acción del complemento por las vías alternativas o de las lectinas, mecanismo de defensa innato. La carencia de ácido siálico en las paredes bacterianas inactiva el factor H, permitiendo la producción de la C3 convertasa por la vía alternativa, y como resultado, las bacterias son opsonizadas o lisiadas. La importancia de este mecanismo se aprecia en la infección de los bóvidos por micoplasmas, en la que los microorganismos
se pueden diferenciar de los no patógenos en capacidad para activar la vía alternativa. Los micoplasmas no patógenos activan el complemento por la vía alternativa, mientras que los patógenos no lo hacen. Inmunidad frente a bacterias intracelulares en animales. Algunas bacterias utilizan una cubierta protectora para protegerse contra las enzimas lisosomales. Otras bacterias aseguran de que no van a exponerse a estas enzimas interfiriendo con la maduración de los fagosomas. Un tercer mecanismo empleado por las bacterias para evitar la destrucción es sencillamente escapar del fagosoma y persistir libremente en el interior del citoplasma, rodeadas por una capa de actina polimerizada. La protección frente a bacterias intracelulares está mediada por las células M1, aunque los macrófagos de los animales no inmunizados normalmente no son capaces de destruir estas bacterias. Esta capacidad adquieren aproximadamente 10 días después del inicio de la infección. Cuando los macrófagos son activados, la respuesta de estos macrófagos suele ser inespecífica, particularmente en el caso de las infecciones por listeria, siendo capaces de destruir a muchas bacterias normalmente resistentes. Evitación de la respuesta inmune en animales. Las bacterias, como todos los microorganismos, intentan evitar su destrucción. Para ello han desarrollado una increíble diversidad de mecanismos mediante los cuales pueden superar la respuesta inmune innata y adquirida del hospedador, evitando su eliminación. Estos mecanismos son de dos tipos principalmente. Pueden evitar el reconocimiento por el sistema inmune o bien pueden intentar neutralizar los mecanismos efectores inmunes del hospedador. Respuesta inmune frente a virus. Los virus son pequeños pedazos de ARN o ADN. Muchos están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocidas como cápside. Otros protegen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula a la que infectan, y algunos otros además rodean su cápside con una membrana celular. Son mecanismos intracelulares obligados que generalmente ingresan a las células susceptibles usando como receptores las moléculas normales de superficie celular. La inmunidad contra los virus debe ser capaz de actuar en las distintas poblaciones de las células infectadas. Dicho mecanismo inmunitario opera a dos niveles: previo a la invasión celular en la etapa inicial de la infección y después de la invasión, cuando los virus son inaccesibles a los anticuerpos y fagocitos. Inmunidad innata frente a virus. En primer lugar, la infección viral estimula la producción por parte de las células infectadas de IFN tipo 1, que son interferones. En principio inhibe la replicación viral estimulando la síntesis de enzimas celulares que interfieren con la replicación del ácido ribonucleico o desoxirribonucleico viral. Su acción antiviral también es ejercida sobre las células vecinas no infectadas, que quedan así protegidas de la infección. Inhibe la proliferación celular por inducción de las mismas enzimas mencionadas anteriormente y de otras que actúan inhibiendo la síntesis de aminoácidos. También aumenta el potencial lítico de las células NK, cuya función principal es matar las células infectadas por virus. Por último, modula la expresión de moléculas MHC, que es el complejo mayor de la histocompatibilidad. Así mejora la eficiencia de los linfocitos T citolíticos que reconocen antígenos extraños asociados a moléculas MH de clase 1. En segundo lugar, las células NK lisan muchas células infectadas por virus, constituyendo uno de los mecanismos efectores principales en los estados iniciales de infección viral. Inmunidad adaptativa frente a virus. La inmunidad específica contra virus está mediada tanto por mecanismos celulares como humorales, los dirigidos contra las proteínas de envoltura o los de cápsides virales que participan en la absorción impiden la unión contra el receptor celular y por lo tanto el ingreso a la célula susceptible. Estos son llamados anticuerpos neutralizantes. Además opsonizan a los virus mejorando las funciones fagocíticas, aunque también pueden facilitar la infección de aquellas células portadoras de receptores FC. La inmunidad humoral es un componente importante de la respuesta inmune
contra los virus, pero no es suficiente para erradicar muchas infecciones virales. Los anticuerpos tienen efecto protector solo en las primeras etapas de la infección viral. Un mecanismo fundamental de la inmunidad específica contra las infecciones virales establecidas está constituido por los linfocitos T, citotóxicos fundamentalmente los linfocitos CD8, que reconocen antígenos virales asociados a las moléculas MH clase 1, sintetizados en el interior de las células infectadas. Los linfocitos T citotóxicos diferenciados ejercen su efecto antiviral por 3 mecanismos. La alisis de las células infectadas por liberación de gránulos que contienen, entre otras macromoléculas, una proteína formadora de poros que son la perforina o citolicina, la estimulación de enzimas intracelulares que degradan los genomas virales y la secreción de citoquinas, más específicamente IFN y linfotoxina, en menor grado las interleucina tipo 2. Interferones. Las células infectadas por virus producen y liberan pequeñas proteínas llamadas interferones, que juegan un papel clave en la protección inmunitaria frente a los virus. Los interferones actúan contra la replicación viral en el interior de la célula. También pueden servir como moléculas de señalización para advertir a las células vecinas de la presencia de virus, lo que les lleva a incrementar el número de moléculas de MH de clase 1 en la superficie, de manera que las células T puedan identificar y eliminar la infección. Anticuerpos. Los virus también pueden ser eliminados del organismo a través de anticuerpos. Antes de tener la oportunidad de infectar a una célula, los anticuerpos son proteínas que reconocen específicamente los patógenos invasores y se unen a ellos. Esta unión permite la erradicación del virus a través de distintos mecanismos. Primero, los anticuerpos neutralizan al virus, lo que significa que éste no será capaz de infectar a las células del hospedador. Segundo, muchos anticuerpos pueden trabajar juntos, lo que hace que las partículas víricas se unan entre sí en un proceso llamado aglutinación. Los virus aglutinados pueden ser reconocidos más fácilmente por el sistema inmunitario. Un tercer mecanismo involucra la activación de los fagocitos. Un anticuerpo unido a un virus se une a los receptores llamados Fc de la superficie de las células fagocíticas, activando los mecanismos de fagocitosis, por el cual las células engullen y destruyen los virus. Finalmente, los anticuerpos pueden también activar el sistema de complemento, que opsonizan y promueven la fagocitosis de los virus. El complemento también puede dañar la envoltura que está presente en algunos tipos de virus. Los anticuerpos se adhieren al antígeno, para cuyo reconocimiento han sido formados y forman un inmunocomplejo, que se conoce como complejo anticuerpo-antígeno. El anticuerpo y el antígeno se ajustan perfectamente el uno al otro como dos piezas de rompecabezas. A veces un anticuerpo se puede unir a otros antígenos si estos se parecen mucho al antígeno que el anticuerpo formó para reconocerlo y adherirse a él. Evasión de mecanismos inmunes por virus. En muchos virus se han identificado un gran número de tipos serológicamente diferentes. La capacidad viral de variar antigénicamente es uno de los mecanismos de evasión más difundidos e ilustrado por muchos virus. Supresión de la respuesta inmune. Este mecanismo queda ejemplificado por aquellos virus capaces de infectar células del sistema inmune, linfocitos o macrófagos, alterando su función e inhibiendo la inmunidad adaptativa. Otros mecanismos de evasión inmune viral incluyen la expresión limitada del antígeno en las membranas celulares, la persistencia viral en sitios poco accesibles a la célula inmune, la inhibición de la expresión de moléculas MC clase 1, etc. Inmunidad adquirida frente a virus en animales. Como los virus son organismos intracelulares obligados, su existencia se ve amenazada si son destruidos por el sistema inmune o por la muerte de su hospedador. Los virus que son eliminados antes de que se repliquen no se pueden diseminar
y los hospedadores eliminados por los virus no pueden actuar más como hospedador. Un virus excesivamente exitoso reducirá la disponibilidad de los hospedadores susceptibles, mientras que un hospedador de gran éxito será el principal objetivo para la próxima generación de virus. Como resultado, no puede haber una solución para el problema de los virus. Las enfermedades víricas, por lo tanto, tienden a ser letales cuando el virus entra en contacto por primera vez en su especie hospedadora o infecta a las especies erróneas. Sin embargo, una vez que los virus y sus hospedadores han interactuado un largo periodo, cualquier enfermedad resultante tiende a ser cada vez más leve. Cuando el virus y el hospedador están mejor adaptados el uno al otro, aunque la enfermedad puede ser grave, la mortalidad no suele ser alta y el virus es capaz de persistir. Los virus mejor adaptados pueden ocasionar infecciones persistentes en las que el sistema inmune es incapaz de eliminarlos. Inmunidad innata frente a virus. Una respuesta inmune rápida y potente limita muchas infecciones víricas mediante la inhibición de la replicación vírica. Los interferones son especialmente importantes para la resistencia antivírica. La lisozima, muchas enzimas intestinales y la bilis pueden destruir distintos virus. Las colectinas se unen a las glucoproteínas víricas y bloquean la interacción del virus con las células hospedadoras. Las defensinas de los leucocitos y las células epiteliales de las mucosas juegan un papel doble en la defensa antivírica, ya que pueden actuar sobre el virus y sobre la célula hospedadora. Así, las defensinas pueden inactivar a los virones con envoltura, alterando esta o interactuando con sus glucoproteínas. Algunas defensinas pueden actuar sobre las células infectadas, bloqueando las rutas de señalización intracelular e interfiriendo con la transcripción del ARN vírico. Finalmente, las células infectadas pueden sufrir apoptosis prematura, evitando la invasión y replicación del virus. Inmunidad mediada por células. Aunque los anticuerpos y el complemento pueden neutralizar a los virones libres y destruir a las células infectadas, las respuestas mediadas por las células son mucho más importantes para el control de las enfermedades víricas. Esto se puede ver claramente a las personas con inmunodeficiencia. Aquellas que no pueden desarrollar una respuesta mediada por anticuerpos sufren infecciones bacterianas devastadoras, pero tienden a recuperarse de enfermedades víricas comunes, mientras que las personas con deficiencias en linfocitos T son habitualmente resistentes a las infecciones bacterianas, pero altamente susceptibles a las enfermedades víricas. Los antígenos víricos pueden expresarse en la superficie de las células infectadas mucho antes de que la progenie vírica sea liberada. Respuesta inmune frente a hongos. Hay entre 1.5 y 5 millones de especies de hongos con la capacidad de crecer casi en cualquier lugar, como el océano, el suelo, las plantas y los animales. Los hongos se presentan bajo dos formas principales: hongos filamentosos y hongos levaduriformes. Aunque hay una gran cantidad de hongos, solo un pequeño número de estos pueden causar enfermedades. La inmunidad innata frente a hongos. Los principales mediadores de la inmunidad innata frente a los hongos son los neutrófilos y los macrófagos. Cuando el hongo es capaz de invadir las mucosas, se activa la respuesta del huésped, en concreto las células dendríticas, los monocitos, los neutrófilos y los mediadores solubles. Todas estas moléculas juegan un papel primordial tanto en la destrucción inicial del hongo como en la activación de las posteriores etapas de la respuesta inmunitaria. Los macrófagos y los monocitos tienen una acción esencial en la fagocitación y la muerte de esporas, impidiendo así su transición a las formas invasivas de las hifas. Los neutrófilos son imprescindibles en la respuesta del huésped frente a aquellas formas del moho que ya han iniciado el proceso de germinación y frente a las hifas. Esta respuesta se activa por un conjunto limitado de receptores solubles celulares, denominados receptores conocedores de patrones. Estos receptores reconocen una serie de patrones moleculares constantes presentes en los microorganismos patógenos, conocidos con el nombre de patrones moleculares asociados a los PMA. Los PMA son específicos del microorganismo y son, como lo dije anteriormente, patrones moleculares comunes, constantes y presentes asociados a los patógenos y de diferentes especies, lo que permiten que un conjunto limitado
de receptores reconocedores de patrones se detecte la presencia de cualquier patógeno. Y por último, son esenciales para la supervivencia o patogenicidad del microorganismo, por lo que permanecen inquebrantables, pudiendo ser reconocidos por los receptores reconocedores de patrones. La activación de estos conlleva una doble función. 1. Se impulsan distintos procesos característicos del sistema innato, como pueden ser la fagocitosis y la opsonización. Y 2. Establece una conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Los receptores de lectina tipo C son receptores reconocedores de patrones particulares importantes en la inmunidad antifúngica. Este receptor aumenta de manera considerable su expresión cuando el huésped está continuamente expuesto a hongos filamentosos. La activación de la lectina 1 favorece la fagocitosis del hongo por las células del sistema inmune. Los receptores del tipo TOL son conjuntos de proteínas transmembranarias del tipo 1 que presentan un dominio extracelular que son el patógeno y un dominio citoplasmático que será el encargado de detonar la respuesta de activación del receptor. Finalmente, los receptores del tipo NOT activan la vía de caspasas. Los inflasomas intracelulares son un conjunto molecular que incluye el receptor NOT del tipo NLRP1, que se postula como uno de los receptores más importantes en la defensa del huésped frente a la infección fúngica. Inmunidad adaptativa frente a hongos. Las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos T, que generan respuesta inmunitaria mediada por células y las células linfocitarias B, encargadas de la respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos. Se inicia con el reconocimiento de antígenos que pertenecen al microorganismo invasivo durante un proceso llamado presentación de los antígenos. En este proceso es básica la acción de las células dendríticas. Las células dendríticas detectan, reconocen y procesan al antígeno. Como consecuencia de estos procesos se activa la secreción de diferentes citocinas que inicia la respuesta mediada por linfocitos T. Estos se encargan de regular y amplificar la respuesta del huésped frente a la infección causada por hongos filamentosos. De esa manera se enlaza la respuesta del sistema inmune innato y el adaptativo o adquirido. Dependiendo del antígeno presentado, las células dendríticas promueven la diferenciación de los linfocitos TH en distintas líneas de respuesta linfocitoria, como lo son los TH1, TH2, TH17 o T reguladores. La respuesta mediada por las células TH1 se asocia con la protección de citocinas proinflamatorias, que son esenciales para la protección frente a la infección fúngica y de otros microorganismos oportunistas capaces de inducir la formación de respuestas de granulomatosas. Finalmente, el papel de la inmunidad adquirida de tipo humoral en la defensa frente a hongos filamentosos no está bien establecido. Los anticuerpos. Cabe aclarar que son útiles para diagnóstico, pero no son protectores. La piel y las superficies y mucosas constituyen las barreras físicas que impiden el ingreso de patógenos al medio interno. Diferentes mediadores inmunes preformados y las células de la inmunidad innata poseen localizaciones claves en diferentes sitios anatómicos y son importantes en el mantenimiento de la vigilancia inmunológica frente a los microorganismos. En los acuerdos básicos del comensalismo y en la producción durante la invasión, las células epiteliales, que las podemos encontrar con la sigla CE, conforman una barrera activa que protege los distintos tractos de la agresión de diferentes patógenos y mantienen el equilibrio con la flora comensal. Inmunidad adquirida frente a las infecciones fúngicas en animales. Las infecciones fúngicas se pueden clasificar en tres. Infecciones primarias por hongos que afectan la piel u otras superficies, como los Microscoporum o Cándida. 2. Infecciones primarias por hongos dimórficos que causan en gran parte infecciones respiratorias, como lo son el Histoplasma capsulatum, dermatitis. Y 3. Infecciones secundarias por hongos oportunistas en animales inmunodeficientes, como son los mucorales. Una vez establecidas, las infecciones fúngicas solo pueden ser eliminadas mediante mecanismos mediados por los linfocitos TH1. Los fragmentos fúngicos muy pequeños y las esporas pueden ser ingeridos y destruidos por los macrófagos o las células NK, que son las células asesinas o killer. Así, algunas especies de Aspergillus son parásitos intracelulares facultativos y las enfermedades crónicas o progresivas se asocian habitualmente con defectos en el sistema de linfocitos T.